Chicos, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a revisar algunos conceptos breves sobre la introducción a la anatomía. Vamos a hacer un poco rápidos porque ya ustedes a lo largo de las semanas han hecho algunas tareas sobre esto. Bueno, lo primero, el concepto de anatomía, tenemos que saber que es una ciencia que estudia la forma y la estructura del cuerpo humano a lo largo de la vida. O sea, a lo largo de toda la vida se va a encargar de estudiar su estructura y su forma. Desde que una persona nace hasta que muere. Obviamente dependiendo de estas edades es que se le va a dar un nombre a la anatomía. Eso quiere decir que si estudiamos la forma, la estructura y la función, pero antes de que esa persona o ese individuo nazca, se le va a llamar embriología. Pero si se estudia ese cuerpo humano después del nacimiento, entonces se le va a llamar anatomía tal cual. La embriología nosotros no lo vamos a ver y la anatomía, eso sí, es en lo que nosotros nos vamos a enfocar. Pero ¿para qué queremos estudiar esto? Se preguntarán. Pues bueno, queremos saber estas cuestiones o conceptos básicos para que podamos entender a lo largo de las siguientes semanas el estudio de los aparatos y sistemas, que son el sistema musculoesquelético, el sistema respiratorio, el sistema muscular, el sistema cardíaco y circulatorio, el sistema digestivo y finalmente, pero no menos importante, el sistema nervioso. Para eso yo voy a tener que estudiar las ramas de la anatomía, que bueno, son varias. Nosotros no nos vamos a enfocar en todas, solo en dos, ahorita les digo cuáles. La anatomía descriptiva va a estudiar a la forma en el adulto, o sea, solamente se va a enfocar en la persona adulta. La anatomía de las edades, por ejemplo, va a estudiar la forma a lo largo de las edades, porque los niños y adultos mayores no todos tienen, no tenemos las mismas, las estructuras anatómicas son las mismas, pero su composición llega a cambiar. La anatomía topográfica estudia a las regiones por segmento, esto es lo que nosotros nos vamos a enfocar más, y finalmente la anatomía funcional estudia la forma aplicada a cada función. Las ramas de la anatomía que nosotros nos vamos a enfocar o que nos interesan es la anatomía regional o topográfica, que considera a la función del cuerpo humano en función de sus partes o segmentos principales. Tenemos varios segmentos nosotros en nuestro cuerpo y eso es lo que nosotros pues vamos a estudiar. La anatomía sistémica es el estudio de los distintos sistemas orgánicos que funcionan conjuntamente para llevar a cabo funciones complejas y específicas, o sea, aparatos y sistemas, que es lo que vamos a ver. Tenemos entonces que estas son las principales partes de nuestro cuerpo o segmentos. Vamos a ir mencionando cada una de ellas, las van a ir identificando con los colores y es algo que ustedes ya pues conocen. Por ejemplo, la cabeza, que está enfocada con color amarillo, es un segmento. El cuello, que está con color naranja, es otro. El tórax, que está en color como entre rosita y morado, es otro. El dorso, que sería la parte de la espalda. El abdomen, la pelvis y el periné. Los miembros, los miembros inferiores. Y finalmente miembros superiores. Estas son las regiones de nuestro cuerpo. Para que nosotros podamos entender mejor la anatomía, vamos a estudiar la posición anatómica. La posición anatómica es un concepto que se desarrolló para que nosotros y ustedes y todos los que estudian el cuerpo humano no tuvieran problemas a la hora de que yo les decía, por ejemplo, a ver, identifica o señala la mano izquierda, ¿no? Y ustedes me decían, bueno, pero ¿cuál mano izquierda, no? Mi mano izquierda, entonces sería esta, porque este es mi lado izquierdo, o la mano izquierda perdón, la, esta es la mano derecha. Yo les decía, por ejemplo, la mano derecha, ¿no? Y ustedes me decían, ah, pero ¿cuál mano derecha? Mi mano derecha, que sería esta, porque este es mi lado derecho, o esta, que es la mano derecha del individuo. Pues para que eso no pasara y para que se unificara todos los conceptos, se creó la definición de posición anatómica universal, en la cual se considera el cuerpo humano en posición vertical, eso quiere decir vertical o de pie,
frente a nosotros, ya está este individuo frente a nosotros, con la mirada al horizonte fija, bueno, aquí no está con la mirada abierta, pero vamos a suponer que sí, los miembros inferiores juntos, los pies paralelos, ya están, mientras que los miembros superiores cuelgan a ambos lados, con las palmas orientadas hacia adelante y abiertas. ¿Esto para qué? Para que entonces, ya que tenemos nuestra posición anatómica universal, nosotros pudiéramos estudiar a este individuo gracias a algo que se llama línea media. La línea media es una línea imaginaria que corta exactamente a la mitad el cuerpo humano y lo divide en dos mitades exactas, una derecha y una izquierda. Sabiendo esto y teniendo ya la línea media, ustedes ya van a identificar. Siempre que alguien les diga, oye, pues señala dedo, eh, el dedo pulgar de la mano izquierda. Bueno, ustedes ya saben que tenemos derecha e izquierda y que siempre vamos a hablar de las estructuras refiriéndonos a la posición anatómica. Así que ya que conocen la posición anatómica, vamos a repasar un poquito. La posición anatómica estudia al sujeto anatómico vivo en una postura anatómica universal, o sea, de pie, la mirada hacia enfrente o hacia el infinito, los pies paralelos o como está aquí, ligeramente en forma de V, los brazos colgados a ambos lados del tronco y ligeramente separados y las palmas hacia adelante. En anatomía o en medicina le llamamos tronco a la parte del tórax. O sea, esta parte que estoy encerrando en un cuadrado se le llama tronco. Ahora déjenme borrarlo para que quede mejor. Entonces esto es tronco, esto es tronco. De ahora en adelante, si escuchan que les menciono la palabra tronco, es que se refiere a esa parte y a esa estructura de el cuerpo humano. Vamos a ver los planos, los ejes y las direcciones. Los planos, para entenderlos tienen que ustedes recordar un poco de sus clases de matemáticas de la primaria, en la cual les enseñaban que son líneas rectas paralelas. Paralelas son dos líneas que por más que se alarguen, jamás van a tocarse. Y las líneas rectas perpendiculares son aquellas que se cruzan, y en ese cruce van a crear un ángulo de 90 grados. No de 80, no de 120, no. Tiene que ser, si son líneas rectas perpendiculares, tienen que crear un ángulo recto. Y las líneas secantes no las vamos a ver para esta clase. Esto no son de interés. Los planos anatómicos del cuerpo humano, ¿qué son? Son superficies imaginarias que van a cortar, recuerden, cortan al cuerpo y se utilizan para estudiar las estructuras situadas en un mismo nivel. Tenemos cuatro planos: el sagital, el plano medio sagital, los planos sagitales, los planos frontales o coronales y finalmente los planos transversos. Aquí podemos ver cada uno de ellos, pero vamos a desglosarlos. El plano medio sagital, este es un plano vertical, ¿sale? O sea, vertical, que atraviesa longitudinalmente por la línea media de la cabeza, el cuello y el tronco, dividiendo el cuerpo en una mitad derecha y una izquierda. Eso quiere decir que yo aquí tengo a mi individuo. Si se acuerdan cuál era la línea media, es la que cruzaba exactamente a la mitad. Por lo tanto, este plano va a cortar al individuo por la mitad justamente de la línea media. Es como si yo, aquí voy a hacer un dibujo muy feo porque pues no dibujo bien. Es como si yo tuviera aquí a mi individuo y lo corto exactamente por la línea media. Y me va a dar dos mitades, una derecha y una izquierda. Así como aquí, una mitad derecha y una mitad izquierda. Y me va a dividir al sujeto justamente en dos mitades exactas. Plano medio sagital. Aquí lo ubicamos, el plano medio sagital. Es este que estoy pintando de amarillo. Acuérdense, el plano medio sagital va a cortar al individuo justamente a la altura de la línea media y lo va a dividir en dos mitades exactas, una izquierda y una derecha. Qué horrible pinto, ¿verdad? Bueno, ya se está viendo mejor. Muy bien.
Vamos a pasar con el siguiente plano, que son los planos sagitales. Los planos sagitales son planos igualmente verticales que atraviesan el cuerpo paralelamente al plano medio. O sea, yo aquí tengo a mi individuo y que hacía el plano medio. El plano medio lo partía exactamente a la mitad. Bueno, pues lo que va a hacer los planos sagitales a cortar paralelamente al plano medio. Eso quiere decir que de 1 milímetro hacia la izquierda o 1 milímetro a la derecha, yo puedo hacer líneas paralelas y me van a cortar al plano medio paralelamente. Plano sagital aquí es una línea paralela que cortó al plano con referente al plano medio. O sea que esos cortes, esos planos sagitales, pues pueden ser en cualquier lado, ¿sale? O sea, pueden ser del lado izquierdo o pueden ser del lado derecho, pero nunca en la línea media, porque si fuera en la línea media, ya no se llamaría plano para sagital, sino que se llamaría plano medio sagital. Ya llevamos el plano medio, ya llevamos el plano sagital. Plano sagital es este, miren, es este que está de amarillo, perdón, de verde, y si se fijan, pues está paralelo al que pintamos hace rato de amarillo. Porque por más que crezcan estos planos hacia arriba, jamás se van a tocar, están paralelos. Los planos coronales o frontales, para que lo podamos entender, tenemos nuestro individuo y le vamos a dibujar una corona. Los planos son planos verticales, o sea, vertical. ¿Sale? Atraviesan el cuerpo en ángulo recto con el plano medio sagital, o sea que al cruzarse con el plano medio sagital crean un ángulo recto, o sea de 90 grados. Y lo dividen en dos partes, una anterior que se le va a llamar frontal y otra posterior que se le va a llamar dorsal. ¿Sí? O sea que como si fuera una corona, y esa corona parte el cuerpo en dos mitades exactas, pero en vez de ser izquierda y derecha es una anterior, o sea hacia adelante, y una posterior, o sea, hacia atrás. Aquí tenemos nuestro plano frontal o coronal, que sería este que voy a pintar de amarillo. Y de verde voy a pintar el plano mediano o medio sagital, para que ustedes se fijen que es verdad, que si estos dos se juntan, crean un ángulo recto. Y aquí también lo tenemos, es este verdecito. Los planos transversos son planos horizontales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con los planos medio y frontal, perdón, y lo dividen en dos partes, una superior o una inferior. Este es el plano transverso y lo va a dividir en dos mitades, una superior y una inferior. Y aquí tenemos el plano transversal y vemos cómo se cruza con los distintos planos. Aquí tenemos un ejemplo también del transversal. Vamos a ver que lo divide en una parte superior y lo divide en otra inferior. Algunos dicen que existe un plano oblicuo, pero eso no pasa en los libros, o sea, no existe, por lo tanto nosotros no lo vamos a tomar en cuenta. Ahora, los ejes. Los ejes es importante porque son líneas imaginarias que atraviesan al cuerpo. No lo cortan como los ejes lo cortaban. Los planos lo cortaban, perdón, los ejes no, los ejes solamente van a atravesar. Tenemos tres ejes, el vertical, el transversal y el eje sagital o antero-posterior. El eje vertical es el que está perpendicular al plano medio, al plano medio transversal, o sea, el plano medio transversal es el que me dividía el cuerpo en dos mitades, una superior y otra inferior, o sea que está perpendicular, eso quiere decir que se van a cruzar, ¿sale? Es como si fuera una aguja que atraviesa de arriba hacia abajo el cuerpo exactamente en la línea media, pero no lo rompe, o sea, no lo corta, solamente lo atraviesa. Es perpendicular al suelo, o sea que también cuando se toca con el suelo crean un ángulo de 90 grados y es paralelo también a la longitud del cuerpo. Esta es la longitud del cuerpo.
O sea que es paralelo. Paralelo quiere decir que por más que estas líneas, estas dos se hagan hacia arriba, jamás se van a tocar. El eje transversal es el que está perpendicular al plano sagital, ¿vale? Y es paralelo al suelo. ¿Qué quiere decir? Paralelo al suelo, que por más que estas líneas crezcan, jamás se van a tocar. Y perpendicular al plano medio sagital es que lo toca y hace un ángulo de 90 grados. Y el eje sagital o anteroposterior es el que está perpendicular al plano frontal o coronal. El plano frontal o coronal era el que partía en dos mitades, una anterior y una posterior, y paralelo al suelo. Eso quiere decir que por más que estas dos líneas se elonguen, jamás se van a tocar. ¿Y para qué quiero saber yo los ejes? Pues para el estudio de las rotaciones de las articulaciones, por ejemplo. Y aquí vemos cómo los ejes y los ejes transversal, longitudinal y anteroposterior se relacionan con el plano sagital, transversal y frontal. ¿Sale? ¿Cómo es que se relacionan? Pues que en algún momento van a ser perpendiculares. Ahí es donde se relacionan. Vamos a ver las direcciones. Las direcciones, tenemos la dirección superior o craneal, es lo mismo, superior y craneal es lo mismo. Inferior o caudal, interna o medial, externa o lateral, proximal o distal, ventral o anterior, dorsal o posterior. Aquí, perdón, es proximal y distal, son cosas diferentes. Todo lo demás es lo mismo, pero aquí proximal y distal son cosas diferentes. Superior o craneal hace referencia que se acerca más a la cabeza. Inferior o caudal hace referencia que se acerca más hacia los pies. Interna o medial quiere decir que se aproxima más a la línea media. Externa o lateral quiere decir que se aleja de la línea media. Proximal y distal. Proximal quiere decir que se acerca más al punto medio del cuerpo, y distal que se aleja más del punto medio del cuerpo. El punto medio del cuerpo, pues aquí tenemos el ombligo. Ventral o anterior. Anterior es que está, nos vamos aquí si se fijan, son los planos, está cortado por los planos. Nos vamos a fijar en el plano coronal. Eso quiere decir que ventral o anterior es hacia enfrente, de la cabeza hacia enfrente, todo lo que está enfrente. Y dorsal o posterior es todo lo que está de la cabeza, de la mitad de la cabeza hacia atrás o hacia la espalda. Bueno, aquí les explica cada una de los conceptos que les acabo de mencionar. Esto lo van a ustedes a leer en su casita, porque no quiero que la presentación sea tan pesada, si no va a tardar mucho al subirse en la plataforma. Vamos a ver las secciones. Nosotros para estudiar el cuerpo lo podemos cortar en secciones. Puede ser una sección longitudinal, puede ser una sección transversal o puede ser una sección oblicua. El cuerpo humano, estamos hablando del cuerpo humano, pero no sabemos qué es todavía, aunque ya hablamos que se le estudia gracias a la anatomía. No hemos dicho pues qué es el cuerpo humano. El cuerpo humano es un conjunto de cualidades morfológicas, fisiológicas y psicológicas que van a caracterizar a cada individuo. O sea, todos, aunque anatómicamente tenemos las mismas estructuras, psicológicamente somos diferentes. Eso hace a cada individuo especial y diferente. Todos somos diferentes y somos especiales. Aquí podemos ver los segmentos corporales. Si se acuerdan que los vimos, que fue la cabeza, el cuello, el tórax, el dorso, las extremidades superiores, inferiores, el abdomen y el perineo. Aquí también ven, acuérdense que dijimos que a partir de ahora a esta estructura se le va a llamar el tronco del cuerpo, porque es como el soporte. Bueno, el cuerpo humano tiene cavidades. Una cavidad hace referencia a una, como si fuera una cueva. O sea, una cavidad es una como un hueco. Es un hueco. Una cavidad es un hueco. Y un hueco puede alojar en su interior pues estructuras, y en este caso
cada cavidad o cada hueco del cuerpo va a alojar órganos. Tenemos dos grandes cavidades. La cavidad dorsal, que es de la mitad del cuerpo hacia atrás, y la cavidad frontal, que es de la mitad del cuerpo hacia adelante, o ventral. Puede ser dorsal o posterior, o ventral o anterior. Y esas grandes cavidades a su vez tienen otras pequeñas cavidades, que es la cavidad craneal, la cavidad torácica, la cavidad pélvica, o la cavidad abdominal, perdón, la cavidad pélvica, y si juntamos estas dos, le podemos llamar cavidad abdominopélvica. Y también tenemos la cavidad espinal. Cada una de estas estructuras o cavidades tiene diferentes órganos, por ejemplo. La cavidad craneal aloja al cráneo o al encéfalo. La cavidad torácica a los pulmones y también al corazón. La cavidad espinal a la médula espinal. La cavidad abdominal, esta aloja muchas estructuras. Aloja al hígado, al riñón, los riñones, a la vesícula biliar, aloja también al páncreas, al estómago, a los intestinos, etc. La cavidad pélvica en las mujeres va a alojar a los ovarios y el útero. Y en hombres, próstata. Bueno, ya que saben las cavidades, vamos a ver un ejemplo de las cavidades. La cavidad craneal, acuérdense que al cerebro, la cavidad espinal a la médula espinal, la cavidad torácica a los pulmones y el corazón principalmente, y la cavidad abdominal, estómago, intestinos, hígado, vesícula, páncreas, un poquito de ureteros también, y la cavidad pélvica en mujeres, vejiga, útero, trompas de falopio, ovarios, y en hombres solamente próstata. ¿Cuáles son los biotipos que nosotros tenemos en nuestra gama diversa, pues, de humanos? Para el estudio son tres nada más: el endomorfo, el ectomorfo y el mesomorfo. Pero podemos encontrar una amplia gama de variantes, ¿no? O sea, de combinaciones de estos tres. Un ectomorfo es una persona que regularmente es alta, sus brazos son delgados, su caja torácica es también delgada, se supone que hay poquita fuerza. El endomorfo es aquella persona que es un poquito más bajita, que tiene regularmente cadera ancha, brazos un poquito cortos y anchos, que tiende un poquito más a ser pues gordita. Y el ectomorfo regularmente son personas que les cuesta subir. El endomorfo son personas que les cuesta mucho bajar de peso. Y el mesomorfo es lo que pues todos quisiéramos ser, ¿no? Que se tiene hombros más anchos, cintura más delgada, hace como una especie de cuerpo de V invertida. Regularmente ganan mucho músculo de manera sencilla, de manera fácil. Son aquellos cuerpos que se ven un poco más musculados, aunque no se les cueste tanto trabajo, o que les cueste menos trabajo que a estos dos. Pero, aunque estos son los cuerpos para el estudio, no siempre podemos encontrar por ejemplo, un ectomorfo puro, o un mesomorfo puro, o un endomorfo puro. Puede que haya algunas combinaciones, por ejemplo aquí el mesomorfo, que una mujer sea de la cintura para abajo endomorfa, o sea que tenga caderas anchas, pero que quizá de la cintura hacia arriba sea mesomorfa, por ejemplo, ¿no? Que esté más delgadita. O al revés, ¿no? O sea, un hombre con el tórax así mesomorfo, como más musculado, pero las piernas de ectomorfo más delgadas. Y un sinfín de variantes que ustedes pueden encontrar en la vida.
Una vez que conocimos ya los biotipos, que conocimos los ejes y que conocimos todos los conceptos básicos de anatomía, las direcciones, nos vamos a enfocar ahora en los aparatos y sistemas, y son las clases que van a ver pues próximamente. Así que nos vemos ahorita en las otras clases. Gracias.